Estamos en vivo. Estamos en vivo. Pues, ¿listos? ¿Listas? Bueno, pues les damos la bienvenida al día de hoy a este conversatorio que hemos titulado, se trata de la mujer, la empresa y dónde estamos, ¿no? En México y en relación a ello a otras prácticas. Entonces, primero presento a nuestras invitadas, a quien va a conversar el día de hoy, nos va a compartir su experiencia. Les presento en estricto orden alfabético a Norma Cerros. Ella es abogada por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, así como maestra en Derecho y Tecnología por Berkeley School of Law. En el 2019 recibió la certificación internacional como facilitadora de la metodología T-Groups, que es una herramienta para fortalecer la inteligencia emocional. Norma ha trabajado como abogada corporativa en distintas empresas. En 2013 se desempeñó como consultora en competencia económica internacional en la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Y al regresar a México decide fundar Womerang en el 2015. Esto ante lo que ella pudo vivir en temas de desigualdad de género que vivió. Womerang es una organización que busca transformar la estructura laboral con equidad de género, diversidad, inclusión y bueno, acompaña a las mujeres en estos procesos también de desarrollo. Y en el 2019 fue nombrada cónsul honoraria de Suecia para los estados de Nuevo León y Coahuila. Entonces, gracias, Norma. Paola del Real es Así es, Cordy. Paola del Real es doctorante en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Psicología Laboral y Organizacional por parte de la UNI, es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación por parte de la UDEM, tiene certificación en Psicología Positiva, diplomados en Desarrollo Humano y Gestalt, con más de 20 años en trabajo con grupos académicos y empresariales en temas de comunicación, liderazgo y desarrollo humano. Bienvenida, Paola. Hola, gracias. Yo soy Cordelia Portilla, soy licenciada en Relaciones Internacionales y maestría en Humanidades con especialidad en Ética. Mi experiencia ronda en la responsabilidad social corporativa, gestión de proyectos sociales, desarrollo social, urbanismo social, así como temas de inclusión, equidad, sostenibilidad y alianzas público y privadas. Entonces, el día de hoy, pues yo voy a ser su guía en esta conversación, que más bien es una invitación abierta a conversar. Las hemos invitado a ustedes porque pues, son mujeres que tienen una experiencia propia, pero también han recogido experiencias a través del trabajo que ustedes han desarrollado y bueno, ahorita nos van a platicar al respecto de eso. El día de hoy, bueno, pues este conversatorio tiene lugar en el Centro Eugenio Garzazada, particularmente en la iniciativa Capitalismo Social, que es un proyecto de este centro dedicado a impulsar esta corriente de pensamiento para detonar reflexiones e inspirar compromisos. Es un modelo que contribuya al bien común y genera el desarrollo económico a la par del social. Y bueno, la iniciativa de capitalismo social sostiene 4 principios, que es el libre emprendimiento, la dignidad humana, compromiso social y liderazgo humanista. Esto es muy relevante el día de hoy porque justamente se reconoce el rol de la empresa para el desarrollo del individuo, el desarrollo de las comunidades y el desarrollo del país, en un principio de equidad, de igualdad, de reconocimiento de los derechos y principios universales. Entonces, bueno, gracias a la iniciativa Capitalismo Social, el Centro Eugenio Garzazada, que nos recibe el día de hoy. Entonces, bueno, comenzamos con mujeres en la empresa y realidad laboral en México. Y esta pregunta de, bueno, pues, ¿cómo es la realidad de las mujeres en la empresa, ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos podemos desarrollar? Quisiera partir primero de unos principios y luego de esta invitación a que llevemos la conversación, si les parece, en esta ruta de la cual podamos hablar de ciertos hitos que tienen que ver de cómo tenemos estas oportunidades para ingresar a una empresa, otras oportunidades para mantenernos, crecer, desarrollarnos y finalmente pues llegar muy lejos, ¿no? Llegar muy arriba y con todo lo que puede ofrecer en desarrollo una empresa para nosotros y nuestras familias.
Quisiera comenzar con estos principios que les decía, pues reconocer que justamente la empresa puede ser un territorio de igualdad, de desarrollo y libertad para el beneficio de su propósito económico, obviamente, pero también del propósito social. Y hay una gran oportunidad de impacto positivo, o sea, la cultura vivida en la empresa se lleva a cabo, se lleva al hogar y a la vida social y viceversa. Entonces, el poder de la empresa y sus sistemas de valores se ven reflejados en la vida pública. Por eso es tan importante para nosotros hablar el día de hoy. Y lo primero que quisiera para abrir o sentar estas bases con ustedes es si nos pueden platicar, pues, ¿qué es esto de perspectiva de género? O sea, porque lo que vamos a hablar ahorita es, muchos pensarán que se vive igual en empresa, que es lo mismo, que está planteado bajo las mismas normas, bajo la misma gobernanza, pero en realidad hay una cuestión que habla de la perspectiva de género y que la perspectiva de género, pues, son características diferenciadas en cada sociedad que asigna a hombres y mujeres. O sea, en realidad no tienen que ver tanto con nuestras particularidades biológicas, sino con esta carga social de funciones y comportamientos y actividades que le asignamos tanto a mujeres como hombres. Entonces, ya hablé mucho, pero bueno, era para que quien nos está acompañando pueda tener más idea de qué le espera el día de hoy. Entonces, Norma, Paola, ¿qué es esto de perspectiva de género para comenzar a hablar sobre la empresa? O sea, ¿cómo? Si quieres, dale, Norma, tú que has trabajado en estas cuestiones legislativas en donde la perspectiva de género, pues has logrado generar leyes y cosas al respecto para apoyar el eliminar esa desigualdad. Y luego yo le sigo también por aquí. Gracias, Paola Corde, qué gusto verlas. Pues de la forma en que nosotros consideramos en WOMBRAN la perspectiva de género tiene que ver con reconocer cuál es el escenario que se vive actualmente. Esto partiendo pues de datos duros que evidencian una desigualdad de género en el trabajo pagado y en el trabajo no pagado, y tomar estos indicadores como puntos de partida para dimensionar el tamaño del reto y el justificar la necesidad de dedicar esfuerzos que temporalmente beneficien o impulsen el desarrollo y liderazgo de las mujeres, en el sentido de que pues tomando en cuenta los números que hoy por hoy existen, pues se justifica que nos enfoquemos precisamente en las mujeres. Ahora, el tema de alcanzar la igualdad de género o la desigualdad de género es un tema que corresponde a todo un sistema, y durante mucho tiempo la conversación está enfocada en cómo arreglamos a las mujeres, cómo las empoderamos, cómo hacemos que sean ellas las que vengan a cambiar la situación, cuando, como bien decías hace un momento, pues la empresa tiene un impacto muy grande en cambiar la conversación y en allanar el camino para que en realidad pueda existir igualdad de oportunidades. Pero por aquí, por el momento aquí me quedo, me gustaría escuchar a Paola. Pues fíjate, gracias, que lo que yo he visto es, al momento de entrevistar a estas mujeres, en mi investigación hablo de la representación, autorrepresentación de las mujeres ejecutivas en la organización. Entrevisté a jefas, gerentes y directoras, y algo que no esperaba yo encontrar, porque yo estaba trabajando sobre la autorrepresentación, fue que las empresas, digamos, que tienen esta perspectiva de género, son en las cuales sí pueden crecer las mujeres y sí se quieren quedar las mujeres. O sea, las mujeres me decían, es que me hablan de otra empresa y me ofrecen más dinero y me ofrecen más cosas, pero yo no me voy a ir de aquí porque aquí tengo flexibilidad laboral, aquí tengo banco de horas, aquí tengo un programa para las mujeres en donde no lo voy a cambiar porque es mi equilibrio de vida. En cambio, las mujeres que están en otras empresas mucho más conservadoras, sin perspectiva de género, todavía dicen, es que tengo que pedir un día de vacaciones para poder ir al festival de mis hijos porque aquí esto no es aceptado. O es que no me dieron mis horas para amamantar porque el jefe quería que yo llegara a las 8 y esa hora era la que yo quería amamantar a mi hijo y no me dio la oportunidad y pues me tuve que acoplar al final. Entonces, va en esta cuestión de generar en las empresas oportunidades para que las mujeres que quieren ejercer la maternidad o que simplemente quieren un trato y respeto digno, porque también hay otras variantes de acoso sexual y cosas diferentes, pues puedan estar soportadas por la organización para poder crecer en la organización y sentirse valoradas, soportadas para tener una plataforma. Yo en algunos momentos, y ya después en el análisis me doy cuenta, cuando hacía la pregunta, ¿quieres seguir creciendo en la organización?
las que estaban en estas empresas que sí tienen planes de flexibilidad y una perspectiva de género decían sí, aunado a que tienen otras realidades, ¿verdad? Que podemos compartir más adelante. Pero las que están en empresas que son mucho más castigadoras, mucho más conservadoras, decían, pues fíjate que no sé, porque si ahorita no veo a mis hijas, no sé si las voy a poder ver si tengo otra función que me requiera más horas. Entonces, va por ahí en generar espacios en donde se valore y, por supuesto, hay un trato equitativo, pero también esta cuestión del trato diferenciado, esta realidad que necesita la mujer cuando quiere ejercer otras áreas de su vida y necesita una plataforma que la soporte, porque como lo platicaba hace rato Norma y lo platicabas tú en México, la tarea de los cuidados es 3 veces mayor para las mujeres que los hombres. Sí, o sea, las mujeres trabajan diario en cuidado de los hijos, en cuidado del hogar doméstico, etcétera, 7 horas, cuando los hombres trabajan 2.5. Entonces, esas horas o las trabajas en tu casa o las trabajas en la empresa o con quién las trabajas. O sea, no podemos sacar un banco de horas extra para nuestra vida y necesitamos estas empresas que sí tengan esta conciencia. Va, miren, escuchando, va a llevar todo un segmento, creo, justamente el tema de cuidado. O sea, en este tema de perspectiva de género es, pues vivimos realidades distintas, ¿no? Hay que ser conscientes. Y para seguir abriendo, pues, esta conversación, o sea, más bien que ya está en curso, hay estos datos, hay el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial, y este índice mide y analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres. La última edición fue del año pasado, del 2020, y en este índice de brecha de género, donde están temas de salud, de educación, de trabajo, de representación política y ocupación y participación económica, México ocupa la posición número 25 de un listado de 153 países en temas generales y globales. Si luego ya analizamos y vemos los detalles, pues la verdad es que ayuda a nuestra posición 25, temas de salud, temas de educación, un poquito se reconoce el avance que está teniendo México en temas de participación política, pero si nos vamos específicamente al subíndice de oportunidad y participación económica, ocupamos la posición 124, recuerden, de 153, o sea, sigue siendo una gran realidad. Y aquí empezamos, bueno, ¿qué sucede en México para que nosotros estemos en una posición débil, pobre en cuanto a oportunidad y participación económica de las mujeres de la vida pública? Tiene que ver, vamos a ver, con cuidados, pero el primer tema o en este hito y ruta, yo les preguntaría es, tal vez sí, tal vez no, en su experiencia es, al llamado a trabajar ante una empresa, ¿tenemos las mismas oportunidades de entrar o en la puerta de entrada no se encuentra el problema y lo vamos a encontrar más tarde? O sea, ¿qué han encontrado ustedes? Sí, Sí, adelante, Norma. gracias. Sí, más o menos en México, el nivel de entrada a la brecha de género a una empresa, el nivel de entrada a una empresa, la brecha de género más o menos está superada en el sentido que puedes encontrar más o menos la misma proporción de personas que tienen acceso. Como bien dijiste, el tema donde se empieza a abrir la brecha es más arriba, ¿no? Y regresándome un poquito antes de que entren o participar en la economía o en el trabajo pagado, pues en el país también ya se superó la brecha de género en educación. Hoy por hoy hay más mujeres que se gradúan de carrera y estudios de posgrado. Entonces no es un tema de que no estemos preparadas, ¿no? Sí, efectivamente hay mujeres y llegamos a participar en la economía y cuando se empieza a abrir la brecha, contra a lo mejor lo que pensábamos antes era que el escalón más difícil para la mujer era subir de una gerencia a una dirección. Hoy sabemos que el escalón más difícil es el previo a convertirte en una gerente, que es el escalón previo a la dirección. Y cuando te pones, como dices tú, a ver el detalle, pues no es sorpresa cuando te preguntas cuándo vienen estos cambios o estos crecimientos por lo general y con qué otra etapa de la vida coinciden, que justamente es la etapa en la que decides o no formar una familia y en la que empiezas a tener hijos, ¿no? Entonces, es justo por eso lo que creemos que se acrecenta
la dificultad para que las mujeres puedan participar. En México, la participación económica de las mujeres prepandemia era de un 45%. En el tercer trimestre bajó hasta un 39% y en el cuarto trimestre del año pasado volvió a subir a un 42%. Pero sí, las mujeres son muchísimo más afectadas que los hombres en este tema, en su participación. Y bueno, uno de los factores que ya abordaron es precisamente el impacto que tiene el hecho de que dedicamos muchísimas más horas a participar en el trabajo no pagado. Entonces, esto tiene un impacto porque esas horas son horas que no estamos participando en el trabajo pagado. Entonces, tiene un impacto en la brecha salarial de género. Pero la brecha salarial de género no solo se ve afectada por eso y por la discriminación, o sea, que por el hecho de ser mujer te paguen menos por llevar a cabo un trabajo de valor similar que el que lleva a cabo un hombre. Si bien es cierto que una parte de la brecha salarial de género se explica por la discriminación, hay una serie de factores que impactan. Uno es efectivamente el número de horas dedicadas o la forma desigual en que está distribuido el trabajo no pagado, que no existe una igualdad de acceso a posiciones de liderazgo, que son posiciones mejores pagadas. Tampoco hay igualdad de acceso a posiciones en carreras de ciencia y tecnología, que también son mejores pagadas. Y sí, en la gran mayoría de las empresas todavía prevalece un gran prejuicio de género que tenemos acceso a las mujeres en el trabajo. Si por un lado nos alcanza el tiempo, a lo mejor durmiendo menos o haciendo de tripas corazón o lo que sea, para poder cumplir con las 7 horas que nos platica Paola del trabajo no pagado y las otras tantas del trabajo pagado, eso no te garantiza que puedas permanecer en la fuerza laboral, porque justamente como está ocurriendo hoy en día, ante una decisión, ante una crisis, las decisiones sobre quién se queda y quién se va, todavía se ven impactadas en gran manera por un prejuicio de género. De que le dejo la oportunidad a un hombre que a lo mejor no es papá, no está casado, pero eventualmente va a ser jefe de familia y va a tener que mantener una familia, que a una mujer que por exactamente la misma razón hace el análisis, que va a tener hijos, aunque no tenga o aunque no quiera, se presume que va a tener hijos y que pues a quien le corresponde cuidarlos es a ella y eventualmente se va a tener que salir de trabajo. Entonces, por eso es que de esta forma más o menos afecta el prejuicio de género y todos son estos factores los que en turno afectan a la mujeres. Ahora, decía hace un momento Paola, tú decían las dos, aparte, esta parte de cómo las mujeres se quedan en la empresa. Se quedan en la empresa cuando existe flexibilidad que les permite cumplir con esta doble jornada, por ejemplo. Yo creo que pues sí, es loable y se necesita y qué bueno que lo hagan mientras llegamos a un escenario donde el trabajo no pagado se comparte equitativamente. Yo creo que esa es la meta grandota, ¿no? Porque muchas veces esas políticas de flexibilidad o de apoyo a las mujeres no parten desde un lugar de equidad, ¿no? Entonces, si tú das estas prestaciones como empresa, pero únicamente se las das a las mujeres, lo único que estás perpetuando es el hecho de que son las mujeres las que se deben hacer cargo de este trabajo, cuando no es así, es un trabajo que debemos compartir como sociedad. Entonces, eso es lo que tengo por aportar por el momento. Quiero compartirte 1000 cosas al respecto, pero entonces no puedo. Sabludowski habla que los puestos gerentes y directivos utilizan más de 45, 50 horas en México para poder llegar a esa posición. Entonces no estamos hablando de un trabajo parejo de 40. Yo en mi tesis estoy sacando el término de tercera jornada, porque las mujeres directivas trabajan en el trabajo, llegan a la casa y luego se quedan en la noche después de las 8 de la noche que los niños están dormidos para seguir trabajando. Y la cuestión es este puesto de gerencia o dirección, sea hombre o sea mujer, cualquiera de los dos lo ocupa, ¿no? Entonces, luego va la cuestión de los cuidados, lo que mencionaba Norma, de esta edad, que es bien difícil, se llama edad de resistencia, desde Velázquez y otros autores, de los 36 a los 45 años, que es la edad en que tienes hijos pequeños, tus papás ya se volvieron grandes. Si ustedes piensan quién lleva la mayoría de los padres o los abuelitos al doctor, somos las mujeres. Entonces, es una edad compleja en que las mujeres ya tuvieron hijos a los 20 y tantos, 28, 30, 30 y tantos, pero a los 36, 45 están exactamente dando esa posición de gerencia, dirección, etcétera. Y dicen, ¿la agarro o no la agarro?
porque no sé si voy a poder volver a ver a mi hijo más noche o a llevar al papá que ya esté enfermo, etcétera. Entonces, es algo que se desgasta y que tiene que cambiar, como decía Norma, no nada más con estas políticas de flexibilidad para las mujeres, sino para que los hombres también estén dentro. En las estadísticas, lo estaba viendo en McKinsey, habla, y es una cuestión cultural bien fuerte porque dice, si una mujer gana más dinero que su esposo, es casi seguro que esto ocasione problemas. Eso hubo un 43% de aceptación en México. Y una de mis entrevistadas me decía, porque muchos temas me dijo, ya estaba yo posicionando a alguien, la iba a poner de CFO, iba a ganar el triple porque tiene la capacidad, porque tiene el potencial, porque estaba ya en esa dirección, iba para lo que sigue y dijo, ¿sabes qué? No, porque esto me va a causar problemas con mi esposo. Entonces no me voy a arriesgar a eso. Y como eso, varios ejemplos en las narrativas que tuvimos. ¿Sí? ¿Sabes qué? No, porque ahora le tengo que dar chance a él y entonces yo me hago para atrás mientras él sale adelante. Y otras de que, ¿sabes qué? El trabajo de las gerentes y directoras es complicado, la gente no habla de eso en verdad y unas de que mi divorcio fue parte de eso o mi esposo no me soportó en el crecimiento, o sea, de soportar, ¿no? De apoyar el crecimiento laboral. También hay muchos matrimonios divinos que hacen equipo y no como red de apoyo el esposo como quien me ayuda, sino como equipo que lo hacen juntos, que ese es el ideal, o sea, el que somos un equipo, quien decida estar en pareja o quien decida tener hijos, el poder hacerlo junto, pero la realidad, y a mí lo que más me duele al momento de leer mi tesis es las mujeres que son cabezas de familia, en donde solas, con más de 45 horas y no siempre ganando dinero suficiente para pagar los servicios de cuidado, tienen que manejar esta vida directiva y laboral al mismo tiempo, o bueno, más que directiva, porque las directivas sí tienen dinero para pagarle al chofer y para pagar otras cosas que también es un esfuerzo, pero las que están en jefaturas medias creciendo es un trabajar. Entonces, creo que tenemos que ver por esas mujeres también que son cabezas de familia, que se le están partiendo para poder crecer en la organización y que están muy solas. O sea, y como sociedad deberíamos de estar más cerca de estas necesidades que tenemos. También en esta de McKinsey dice, cuando una madre tiene trabajo remunerado, sus hijos sufren. Entonces, esto un 44% de los de la entrevista dijeron que sí. ¿Qué hacemos con el ideal de madre donde en México la mamá es una superheroína, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no voy a poder ser buena madre? O sea, si trabajo no soy buena madre, entonces pues mejor no trabajo. Y es un dilema bien fuerte en donde mis entrevistadas me decían, es que he pensado en salirme pues 10 años en lo que crecen, pero no me quiero salir, pero me encanta mi trabajo, pero me gusta, y luego en 10 años ¿cómo regreso? Entonces, estas mujeres están enfrentándose todos los días a estos dilemas que lo viven en carne propia, que están en la investigación y que al final del día pues no lo hemos superado porque seguimos platicando de esto, ¿no? Y es una cuestión global, no nada más en México. En México andamos mal, pero en el mundo, por ejemplo, la cuestión de los servicios domésticos, hay investigaciones en Europa donde la empleada doméstica cuando hay la paga la mujer, porque al final del día lo siente como parte de su obligación. Entonces no nada más en México lo hacemos en el mundo, porque culturalmente pues tenemos un arraigo bien fuerte a hacerlas responsables de eso. Y si elegimos estar fuera de la casa, pues pagamos para que alguien lo haga dentro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya casi a la mitad de nuestro tiempo. Retomo algunas cuestiones para que nos ayude a avanzar, pero también ir poniendo más firme el terreno que hemos platicado. Definitivamente es un tema complejo, tiene muchísimas aristas, no está resuelto, por eso seguimos hablando de ello, pero el propósito es pasar de una aceptación a acciones, ¿no? A mejores prácticas que finalmente nos hagan entender una realidad, o sea, no son acciones aisladas las que tenemos que llevar a cabo, sino realmente cuando hablamos de la mujer y rápidamente salió aquí, tiene que ver no con una mujer en el espacio laboral únicamente, o sea, la mujer trae toda una carga, por decirlo, o su relación particular o lo que vive en el hogar, lo lleva al trabajo. El cuidado, porque pudiera haber o no hijos, el tener hijos es un hito pues, muy relevante para la vida tanto de hombres o mujeres, pero luego lo viven distinto, particularmente las mujeres. Entonces, pues eso. Afortunadamente sí, Norma, vamos avanzados en temas educativos y ojalá que la empresa pueda seguir siendo ese terreno de desarrollo, porque la educación no termina con un título, si bien, ¿no? Sino la oportunidad de que se vive ahí. Tenemos una pregunta que la veo muy oportuna porque
este conversatorio quisiera yo concluir pues con estas ideas prácticas para las mujeres principalmente, pero también pues para la empresa, para que pueda ayudarle a entender mejor esto y que se anime a abordarlo. Definitivamente no es fácil, es retador, pero va a ser muy positivo si se animan a hacerlo. Y una de las preguntas es, ¿qué recomendación tienen para mujeres en sus trabajos que tienen dificultad para ser escuchadas en las reuniones o al momento de plantear ideas nuevas? Tiene que ver con ese tema de, pues, cuando estamos solitas nos sentimos como más inhibidas, ¿no? O sea, porque somos menos quien va llegando. Entonces, tú, Paola, también tienes mucho en tu investigación sobre qué te manifiestan las mujeres sobre poder alzar la voz, poder decir, tienen voz, tienen representatividad. Pues la cuestión es como veíamos, sí, o sea, cuando llegan hay muchas, pero en los comités donde se toman las decisiones hay una mujer sentada con 10 hombres. Entonces es difícil alzar la voz. Algunas veces en sus retroalimentaciones les han dicho a ellas mismas, es que necesito que hables más. O sea, necesito como retroalimentación que te des más a notar. Las mujeres que alcanzan posiciones son directivas, son asertivas, sí alzan la voz, se dan a notar. Es bien interesante y es una cuestión real. Se arreglan, se visten de cierta manera para que las vean. Es bien interesante porque yo en una investigación previa que lo hice más en cuestiones de auditoría y en unas cuestiones pues mucho más discretas decían, pues una cuestión muy sobria, o sea, muy recatada, digamos, muy discreta, aretes pequeños, cuestión pequeña, perfume que ni se huela porque puede distraer en la auditoría, o sea, es una cuestión muy formal. Sin embargo, las que están en ventas o en recursos humanos dicen, yo soy la imagen de la empresa y yo me tengo que ver bien, y entonces vestido, tacón, pelazo de salón, y así me lo dicen, ¿no? Entonces depende de la organización en donde estés parada, pero el punto siempre es, pues, elegir el discurso, elegir lo que vas a decir y las personas que quieres que te escuchen. Una mujer me decía muy inteligente, esto es cita textual, no crean que yo digo todo, o sea, yo lo tomo de mis mujeres, ¿no? Decía, yo llego a la junta, veo quién tiene liderazgo, veo a quién escuchan y con quién tengo que hacer alianzas. Y después, con el que hay que hacer alianzas, con ese hago alianzas. Entonces, tenemos que ver en tu organización, la que nos está preguntando, a quién escuchan y con quién tienes que hacer alianza. Entonces, hay que ver con quién vas a hacer las alianzas para que te escuchen, dar datos, dar resultados, dar números. Los números siempre funcionan y va por ahí. Otra mujer me decía, cuando quiero presentar una idea, la cabildeo. O sea, ¿qué va a hacer? Lo platica con 2, 3 que van a estar en esa junta para que cuando esté en la junta ya enfrente, pues los otros ya la soportaron, ¿sí? Ya la validaron de algún momento, entonces ya tiene soporte. Entonces, algunas estrategias son ver con quién hay que hacer las alianzas, cabildear tu idea desde antes, hacer esta cuestión antes para que ya tengas la certeza de que hay quien te va a apoyar en la junta y buscar ese día también ir con una imagen que se vea de acuerdo a tu organización, ¿no? O sea, que empate con tu organización, que te veas formal, eligiendo las palabras, el discurso de manera asertiva. Siempre frontal, siempre directa. Muchas me decían, yo al principio hablaba bajito y me vestía así y de repente me decían, ¿y dónde está el jefe? Y de que el jefe soy yo, o sea, pero a veces te tienes que autorrepresentar para que te vean, porque si no, no te la creen. Entonces, tienen que hablar fuertes, tienen que ser directas y buscar dar datos duros para que las tomen en cuenta. Pero lo de las alianzas y cabildear es bien importante. Fíjate que me quedo pensando, sin duda, sí, yo creo que va dentro de lo mismo. Nosotros lo que hemos visto y lo que hemos recomendamos o trabajamos en los programas es que como está hoy por hoy el ambiente laboral, está sesgado, ¿no? Entonces, tratando de recordar un poquito de cómo entramos a participar, hombres y mujeres, al trabajo, pues ellos llegan primero y construyen un ambiente laboral a imagen y semejanza de ellos, ¿no? De tal forma que funcione para ellos y hace total sentido, ¿no? Las mujeres ni estaban en ese entonces, no estoy hablando hace muchísimo tiempo. Estaban muy bien definidos los roles, mujer cuidadora, hombre proveedor, y entramos a participar y así es como se estructura el ambiente laboral, de tal forma que, por dar un ejemplo superficial, en algunos despachos, que yo trabajé en despacho, pues la temperatura está congelada, o sea, ¿por qué? Porque los hombres traen su playera de abajo, bueno, antes, ¿verdad? No sé, ahorita, eso hace cuánto, en 2011, cuando estaba trabajando en el despacho todavía, hace 10 años. Y el saco y la camisa y la corbata y pues obviamente se mueren de calor y pues está congelado. Entonces,
¿Qué pasa cuando entramos las mujeres a participar en la economía? Que lo hacemos replicando una versión de liderazgo masculino, porque era la única manera de entrar. Si tú entras con tu versión, con tu femenidad, como tú eres, no cabes, tal cual. Me recuerda, no sé si han visto por ahí el cortito de Pixar de la abuelita de estambre, que llega al trabajo y están todos los hombres vestidos de negro con traje y corbata, y la abuelita de estambre es toda colorida, de color rosa y muy emocional y ¿no? Y está muy padre eso, porque ese habla justo de diversidad. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues que tenemos que ponernos a replicar la versión del liderazgo masculino. Entonces, si de alguna forma nosotros caminamos una línea muy delgada entre conformar el estereotipo de género, ya sabes, ¿no? Ser la cuidadora de la oficina, la que se encarga de los cumpleaños, la que si se descompone algo le dices, la que hoy está muy triste esta persona, ve a ver qué onda con ella, etcétera. Pero, o sea, tienes que conformar el estereotipo, ser amable, ser buena gente, pero no tanto, porque entonces eres muy tonta y no eres meritoria de que se te dé ese proyecto de los que te hacen visible para un ascenso. Entonces, sí está compleja esa línea que caminamos por esa razón, y lo que nosotros vemos todavía, que si tú llegas de manera frontal a un ambiente sesgado, hay muy pocas posibilidades de que tengas éxito. Sí, vamos con la idea de ser asertivas, pero tratar de hacerlo con estrategia, hacerlo en red, porque si no te va a llevar el camión, ¿no? Es un hecho, ¿no? En nuestros programas ha habido chicas que están en el programa de mentoría y regresan al ambiente laboral, o por así decirlo, ¿no? O sea, nunca se van, ¿verdad? Pero y regresan y les dice el jefe, ya no te voy a dejar ir a esos programas porque regresas muy mandoncita, ¿no? Entonces, es un ambiente sesgado. Ella fue a poner en práctica lo que aprendió de asertividad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que recomendamos y trabajamos es avanzar en red. Y para ello es muy importante lo que dijiste, Paola, de cómo ves con quién cabildear, con quién te asocias, pero siempre va a funcionar más el hacerlo de manera comunal y pensar, no nada más en mí, pensar en las demás y así manifestarlo. Había una directiva que me decía hace unos cuantos años, me decía, es que a mí no me importa el sueldo, a mí me importa que me den ¿no? Y dices, pues sí, pero digo, pero ¿qué pasa? O sea, que tú al aceptar el puesto sin que te den el aumento, tú estás sentando un precedente de que luego entonces la que sigue también debe esperar eso. Y luego cuando dices, no, oye, pero es que a los demás VPs les pagamos tanto, pero ella es mujer, ¿a poco su esposo no trabaja? Y se hacen todas estas cosas que nada tienen que ver con el desempeño, ¿no? Entonces, yo lo que creo que también hay que trabajar es esta parte de avanzar en red, de hacer alianza con otras mujeres, de tratar de reconocer o de avanzar hacia el espacio de la vulnerabilidad, de conversar acerca de lo que nos está pasando, de estas muchas horas que dedicamos, de cómo nos la partimos, de qué es lo que tenemos que hacer para encontrar cosas en común y poder ampliar nuestras redes de apoyo, ¿no? Porque a veces pensamos que el problema que yo tengo es solo mío, pero realmente no hay tal cosa como un problema personal. Y si a mí me pasó, las posibilidades de que le pasen a otra persona son muy, muy grandes. Y yo creo que esta dinámica o esta dinámica que vivimos las mujeres en el trabajo, las viven muchas. Y aquí la cosa es que estamos avanzando solas. Estoy como, me friseé porque me dice que mi conexión está inestable. Ya, Estamos avanzando. ahorita estás bien, sí. Vale, entonces, solas podemos llegar hasta cierto punto, pero en red podemos llegar mucho, mucho más lejos. Ahora, hay otro reto y me gustaría saber qué encontraste al respecto, Paola, que no se trata de decir, sí, somos todas mujeres, vamos a avanzar en grupo, vamos a hermanarnos, porque existe desde que crecemos, en las mujeres se nos incentiva más a la competencia que a la colaboración. Y mucho por el argumento de la escasez, porque los lugares en la esfera de lo público para las mujeres han estado limitados. Entonces, en lugar de incentivarnos a colaborar, se nos incentiva a competir por el único espacio que hay, en lugar de ponernos a pensar cómo hacemos el pastel más grande para que a todas nos toque un pedazo. Entonces, sí hay un gran reto y sí es real. A mí no me pasa
pasa cuando escuché que, ay, no es cierto que las mujeres no nos ayudamos entre nosotras mismas. Yo creo que cada quien habla de su experiencia personal, sin embargo, sí creo que hay datos que apoyan el hecho de decir de que existe un gran incentivo para que las mujeres compitan entre sí antes de que tiendan a la colaboración. Y ahí me gustaría conocer tu opinión o lo que encontraste en la investigación, Paola. Es súper real y es una cuestión de autoestima, de cultura femenina y mucho de nuestro país también. O sea, parte de las barreras es nuestra propia autoestima, en donde nos han enseñado a competir, como dices, a competir por todo. Entonces, es el yo soy buena y si la otra es menor que yo, pues voy a ser mejor. Entonces, en lugar de decir, vamos a subirnos, es la friego para yo sobresalir y entonces yo agarrar el puesto o yo agarrar el marido o yo agarrar lo que sea, ¿no? Entonces, sí es una realidad que nos han enseñado a competir, es una de las barreras más grandes. Estas mujeres hablan como, algunas padrísimo porque hablan de mujeres que las ayudaron, que dijeron, ¿sabes qué? Yo te quiero echar la mano y las agarraron como mentoras y las empujaron para arriba. Pero otras que no, ¿sí? Y que al contrario, o sea, que bueno, estás segura que vas a poder con esta posición porque esta posición es para un hombre, o sea, tal vez tú no la vas a poder hacer. Y entre las mismas mujeres, también estas mujeres batallaron mucho porque al inicio había muy pocas mujeres, hace 20 años, digamos, que son más o menos de edad donde las mujeres que yo investigué empezaron en la organización, había muy poca representación y también se competía distinto, era medio sucio el ambiente. Entonces dice, ahora está muy padre porque hay más mujeres y muchas ven el compromiso de ayudar a otras porque como ellas hubieran gustado que les ayudaran. Pero bueno, la cuestión es que sí competimos, sí tenemos también, y es algo bien filoso en dos aristas, porque como yo estudié la maestría en psicología laboral, tengo muchas amigas de recursos humanos. Entonces yo estoy en esto de hay que darle a la mujer y las prestaciones y les acabo de platicar de que tú hiciste esto, de que no te pueden pedir el salario anterior y ellas desde recursos humanos es, pero ¿cómo? Pero yo tengo que preguntar, pero es que es un problema, pero es que si luego me dice que tiene 2 niños, ¿cómo va a venir a cumplirme el trabajo? Y además la mamá está enferma, no tiene una red de apoyo, no la voy a contratar. Y yo, ¡ah! O sea, pero es real, entonces lo tenemos ahí. Los puestos de recursos humanos, de mercadotecnia, de ventas y demás, son puestos que están catalogados en la teoría como puestos femeninos, como hablabas hace rato, los puestos de ciencia, de ingeniería y demás son puestos que se ven como puestos masculinos. Y también, aunque seas gerente, eres gerente de un área femenina. O sea, en ningún momento quiero decir que es menos, es buenísimo y si no existe la mercadotecnia nadie vende y no existe nada, pero el punto es que así se visualiza todavía y muchas mujeres todavía no le damos la oportunidad a otras mujeres porque pues por este prejuicio de la maternidad, de los cuidados, de la red de soporte y porque un día vas a ser mamá. O un día vas a ser mamá o ahorita eres mamá y entonces ¿quién te va a cuidar a los niños? Y luego todavía si estás sola, peor porque pues nadie te puede cuidar a los niños, ni siquiera el marido ni la mamá que está foránea. Entonces, sí es una realidad y creo que es aquí donde está la dificultad, porque si todo fuera discurso fuera muy fácil. O sea, la cosa es la realidad del de recursos humanos que realmente diga, sí, sí, me la aviento contigo. O sí tengo la guardería para que tú no puedes venir, pero tengo la guardería de soporte. O somos family friendly. Y family friendly de verdad, porque muchas me decían, es que sí, dice que es family friendly, pero pues nos ponen la cita a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y entonces pues me tengo que quedar. Entonces, el punto es ser congruentes, porque para hablar cualquiera habla, pero la congruencia es la que cuesta el cambio de cultura y también la medición de recursos, lo que ellos creen que van a perder, porque no se han puesto a investigar en donde se dan cuenta que si tienes mujeres en la organización vas a ganar, vas a tener más profit, vas a hacer más dinero, ¿no? O sea, las estadísticas lo dicen McKinsey, o sea, 55%, 20% más de reditual, pero a nivel bajo no tienen esa información. O sea, a nivel primario, del primer contacto de reclutamiento, dicen, si tengo una mujer, me va a fallar. Cuando los que hemos investigado nos damos cuenta que las mujeres no renuncian a sus puestos, son mucho más leales a sus puestos que los hombres. Pero necesitas tener más información, necesitamos educar a nuestra gente de recursos humanos, necesitamos educar a nuestras propias mujeres, porque o sea, no es parte de saber nada más de nóminas y de desarrollo organizacional. Tenemos que saber cuál es la historia de las mujeres y el nivel de compromiso que pueden tener. Pero te digo, es un tema filoso porque pues porque todo implica un riesgo y a las empresas les cuesta arriesgarse, pero también esta cuestión de la cultura mexicana nos afecta mucho en nuestra autoestima, en la seguridad personal a nivel global, en muchas investigaciones, en cómo, como dices Norma, nos han enseñado a competir en lugar de colaborar. Bien,
recojo con el afán de subrayar esto de por dos motivos. No siempre existe este apoyo entre nosotras, ¿no? Y tiene que ver uno, porque tú lo decías, Norma, y lo rescato por quien nos está escuchando y se siente sola, no se ha sentado a platicar con alguien más, que no es su problema, realmente es un fenómeno, y es un fenómeno muy arraigado, y es un fenómeno, etcétera. En experiencia, en pláticas de mujeres, hay mujeres que se sienten mal, pues en reconocer algunas áreas de oportunidad en la empresa en la que trabajan. Entiendo perfectamente que todos nos sentimos agradecidos cuando tenemos una oportunidad, somos leales, etcétera, pero no reconocer esa oportunidad, pues la verdad es que no nos va a ayudar a nadie. Entonces, hay maneras también propositivas, no negativas ni tóxicas, de poder hablar y darnos cuenta que, pues, este fenómeno, o lo que se cree que algunas mujeres padecen particularmente, pues es un patrón, ¿eh? Entonces, poderse unir. Y el otro motivo por el cual pues no cerramos filas es esto de la competencia, que definitivamente pues nos da lo que ya has dicho Paola y Norma, y ahí no daría porque ya nos compartieron. Pero bueno, vale la pena, o la pregunta es, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo cerramos filas? ¿Cómo nos damos cuenta que habiendo más, pues hay más representatividad, es más fácil hablar de este mundo construido bajo la imagen y semejanza del hombre, pues poder hacer este contrapeso, que nosotros también tenemos ciertas necesidades que vayan con nuestra imagen y semejanza y nuestras prácticas? Entonces, ¿cómo sí cerrar filas? ¿Cómo bajar la guardia a la competitividad? Y cómo darnos la oportunidad de hablar, identificar patrones estructurales, históricos, que se manifiestan en un momento dado y en una empresa dada, para poder levantar la mano y decir, pues la verdad es que no sucede a todas, no está bien. ¿Cómo decirle a una empresa que algo no está bien? Sí, con datos, los datos, muchos. Aquí les damos bibliografía, o sea, cómo realmente poder alzar la voz y decir, la verdad, en esta empresa por más de 30 años han renunciado a las mujeres, no porque son mamás, porque no tienen sala de lactancia, es una necesidad, ¿sí? Y bueno, y de ahí muchas, pero ¿cómo decir, aquí sucede esto? Yo creo que aquí Norma es la que ya tiene hasta programa para hacerlo, ¿no? O sea, Norma tiene un programa en Boomerang donde te enseñan a hacerlo, y yo vi a Mackenzie también tiene un programa que se llama Climb. Hay cosas muy específicas, definitivamente, y ahorita pues Norma profundizará en el tema. Tiene que venir desde arriba. Yo creo que si tenemos mujeres en puestos altos son las que van a permearlo, porque si no lo vives, no lo reconoces de la misma manera. Tenemos que tener hombres que son empáticos, que conocen la realidad de la mujer de manera cercana, o mujeres que están en posiciones ejecutivas de liderazgo que lo saben y entonces lo pueden permear, porque hasta que no lo conoces no sabes realmente qué es tener un hijo enfermo con 40 grados de temperatura y al mismo tiempo tener que terminar un trabajo y hacer esas cosas, ¿no? Y iba a decir algo ahorita que se me olvidó, pero luego me voy a acordar. Pero el punto es esta cuestión, ¿no? De tenemos, y también es bien importante, las normas, o sea, las cuestiones reglamentarias, las políticas que están sacando también, la cuestión transnacional hace toda la diferencia. Las empresas transnacionales tienen que cumplir más con ciertas cuotas de género, con ciertas cuestiones de representatividad, con políticas más como de una cuestión de responsabilidad social, no necesariamente legal. Pero eso hace toda la diferencia, porque entonces esas mujeres eso lo hacen, deja tú si hay un hombre o hay una mujer, hay una política global que también es parte del proceso, que seguramente es lo que trabaja Norma o lo que trabaja Climb o lo que trabajan otras cosas, y de ahí se va construyendo, porque las empresas que están solas, manejándose con un solo cerebro, tenemos que trabajar mucho, señores que están ahí en empresas familiares, en abrirnos más, empresas mexicanas, vamos a abrirnos, vamos a hacerlo más global y ver las necesidades que necesita el contexto, ¿no? Y para que tu negocio sea más exitoso, porque definitivamente si metes mujeres va a ser más exitoso. Y se lo dejo a Norma, porque Norma sí tiene mucha experiencia al respecto. Gracias, Paula. Sí, justamente lo que platicaba antes al respecto de abordar la falta de igualdad de género como un problema que corresponde a todo un sistema, ¿no? Y sí, creo que desde los programas que hacemos en Womerang hemos tenido oportunidad de identificar que hay una gran área de parte de las mujeres en la que podemos trabajar y que en mayor o menor medida se refiere
a creérnosla, a creer en nosotras mismas, a darnos la oportunidad de reconocer en dónde estriba la riqueza de nuestro talento, hacer la tarea de averiguar cuánto vale este talento, a empezar a romper esos que nos dicen que es el trabajo el que hable por mí y que me limitan para ir a pedir un aumento de sueldo, ¿no? Creo que esa parte definitivamente hay una gran área ahí que podemos nosotras todas trabajar en mayor o menor medida. Sin embargo, es muy importante resaltar que no depende exclusivamente de las mujeres, que si todas las mujeres hicieran esto que les narro hace un momento, pues no van a alcanzar la igualdad de género, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque existe una estructura laboral que está desigual, que no ofrece igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Y por otro lado, también, como decía Paola, en el tema de políticas públicas, de leyes, pues no pasamos de la enunciación de derechos, ¿no? Que, sí, tenemos derecho a la igualdad, sin embargo, pues en la realidad no existe una igualdad sustantiva, ¿no? Creo que por ahí es reconocer la irresponsabilidad que tiene el gobierno y conjunta con la iniciativa privada de reconocer la vida completa, ¿no? De reconocer que durante la historia de la vida el mundo o la economía se ha recargado para hacer posible el trabajo pagado, porque todos estamos aquí porque alguien cuidó de nosotros, todo el mundo, alguien cuidó de nosotros, entonces si ese trabajo no ha sido reconocido y no ha sido valorado. Entonces es una gran tarea el reconocer el valor de este trabajo, sin embargo, se tiene que ser muchísimo más intencional, no se va a reconocer porque saquen una campaña en medios de comunicación de reconozcamos el valor del trabajo no pagado, no, es como es licencias parentales en igualdad de circunstancias, acceso a servicios, a igualdad de acceso a servicios de cuidados de calidad, que reconozcan no solo la necesidad que existe de empezar a distribuir equitativamente el trabajo de cuidados, la administración del hogar, la limpieza, sino también estas licencias para cuidados hacia otras personas distintos de los hijos y también para nosotros mismos. Lo vimos ahorita con COVID. Entonces, esa parte es lo que puede y debe trabajar el gobierno, que está en su cancha, ¿no? Reconocerlo. Y de parte de la empresa, yo creo que hay infinidad de argumentos a que hacer para empiezas a dedicar esfuerzos intencionales. Hablabas, hablabas un poquito, Paola, de lo que se le llama el Business Case for Gender Equality, que justo es el caso de negocio de apostarle al desarrollo del talento de las mujeres. Hay muchísima literatura que te demuestra que es bueno, pero en México te lo cuestionan muchísimo, porque en México los casos son menos, me explico, los casos documentados. Cuando tú llegas a hablar de eso, dices, sí, eso fue en Singapur, eso fue en Estados Unidos, aquí es otra cosa, aquí esto no funciona, ¿no? Entonces, creo que si eso no fuera suficiente, como ha probado no serlo, parte de los argumentos que nos obliga la pandemia a voltear a ver es el hecho que las fronteras de los países se han desdibujado. Y entonces yo, Norma Cerro, si sé inglés y si tengo fluidez digital, yo tengo acceso a poder emplearme en una empresa en la India, en una empresa en China, en una empresa en donde sea. Entonces sí creo que puede existir una gran crisis de talento. Y de hecho, ya lo hablaba un reporte muy interesante de McKinsey en 2016, que se refería a otra cosa totalmente distinta a la pandemia, pero hablaba de una crisis latente de talento, ¿no? Entonces yo creo que eso es razón como importante a considerar de parte de las empresas, pero si no lo fuera, yo creo que el hecho de saber que el servicio o el bien que brindan al mercado, o sea, que los clientes que ellos tienen son clientes diversos, o sea, no venden una cosa que sea exclusivamente para un hombre o para una mujer, y si así lo fuera, pues más del 75% de las decisiones de compra en México son realizadas por una mujer, indistintamente si trae o no trae el dinero a la mesa. Entonces, pues yo creo que es suficiente como para ponerse a pensar cómo hago para hacer una empresa equitativa donde pues sean la equidad de género, la diversidad y la inclusión los pilares de un sentido de pertenencia, ¿no? Para ir concluyendo, vamos a ver si tenemos más preguntas. Voy a ligar varias preguntas que tenemos aquí. Siendo lo más breves que podamos, porque este es un tema en sí mismo y hay que planteárselo a ver si nos vuelve a dar oportunidad la iniciativa de capitalismo social.
y hablar de ello, el tema justamente de maternidad-paternidad, o sea, cuando y los casos de éxito en ciertos países y ciertas empresas se dan cuando se viven igual, ¿sí? Cuando la paternidad incluso es obligatoria para el hombre, no a gusto, porque si no dirían que no, porque pues se ven mal, ¿no? Pidiendo paternidad. Entonces, cuando van obligados, ya se empiezan a vivir varias situaciones justamente en esta paridad que nosotros decimos, viven con paridad el recibimiento de sus hijos, viven con paridad el cuidado y se empiezan a sensibilizar pues, de lo que requiere tener hijos y ya se la piensan 2 o 3 veces antes de ir por más familia. Y en esto, justo nos pregunta Vero Parra que por el hecho de tener hijos se le ha sentado, o a ella, que tiene menos hijos, digo, que tiene menos tiempo. Y dice, bueno, pues es posible que esté muy ocupada, pero también pues más efectiva. Digo, tú ya has tomado ese tema, Paola, no lo has planteado, pero si pueden ayudarnos con ciertas ideas, justamente es cómo ayudar a las empresas a que se decidan a vivirlo con paridad, o sea, a ayudar tanto a madres y padres que vivan de manera equitativa pues este momento tan relevante en la vida de las parejas, y es donde comienza la mujer pues padecer más, ¿no? Porque lo vive de una manera distinta, se separa mucho tiempo, semanas de su posición y el regresar es difícil, etcétera. Entonces no sé si nos quieren dar algunas impresiones al respecto. Yo sí tengo, me adelanto un poquito, Paola. Justo, pues bueno, definitivo que es el ideal, ¿no? Que puedan existir estas políticas donde la licencia parental pueda ofrecerse pagada y en igualdad de circunstancias, no sé cómo lo hacen en Suecia, ¿no? En Suecia tienen 480 días entre mamá y papá y pues bueno, está fenomenal, ¿no? Sin embargo, pues eso no depende de nosotras como mujeres. Así podemos pedirlo, pero de aquí a que ocurra, pues va a pasar muchas cosas. Lo que nosotras hacemos o trabajamos justo en uno de nuestros talleres es aprender a soltar la pelota. Y por soltar la pelota me refiero a muchas de las cosas que hacemos están motivadas también por el estereotipo de género. Este afán de perfeccionismo que nos impide aventarnos a un proyecto teniendo, o sea, no nos aventamos un proyecto a menos que tengamos más del 90% de los requisitos, ¿no? Y muchas veces hacemos muchas cosas por hacerlas casi que perfectas y eso nos resta muchísimo tiempo y muchísima oportunidad. A lo mejor cuando eres soltera te alcanza el tiempo para hacer eso, pero una vez que ya tienes responsabilidades de cuidados y se ha multiplicado muchísimo tu trabajo y tienes mucho menos tiempo, lo que nosotros decimos es cuál es el entregable mínimo viable, o sea, cómo es que tienes que hacer las cosas para que sean funcionales y te permitan a ti el tener tiempo y energía para lo que realmente te acerque a tus metas, ¿no? Entonces es mucha tarea de nosotros mismas de identificar, pues, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, aunque suene como trillado, pero muchas veces no lo sabemos, nos vamos con la inercia y no nos preguntamos realmente cómo quiero ser recordada, qué es lo que es realmente trascendental para mí. Y en ese sentido, empezar a ver cuáles tareas de las que yo hago en el día a día abonan o no a esa meta grandota de largo plazo, ¿no? Hacemos una actividad que es justo inspirada en un libro de Tiffany Dufo, que es, les ponemos a que nos digan qué actividades tienes que hacer en las siguientes 24 horas, ¿no? Y que anoten todo lo que tengan que hacer, ¿no? Y enseguida que pongan la cantidad de tiempo que les va a llevar cada una de las tareas. Y luego les preguntas y pues dices, no, me faltan 7 horas del día porque no me alcanza. Y luego les preguntas, ¿y quién dedicó tiempo para dormir? Caray, también se tenía que poner. ¿Y quién dedicó tiempo para comer? No, pues para bañarte. O sea, no nos alcanza. Entonces aquí la cosa es darnos cuenta que tenemos demasiado en el plato y que tenemos pocos recursos. Entonces tenemos que soltar cosas. Algunas soltarlas para siempre. Ahorita hablabas y yo me resonó un montón, Paola, de que andan las mujeres con el pelazo y la uña, porque justo para mí es un tema cuando tengo hijos, ya no voy a tenerlo, prometo, este fue el último, pero ver a las mujeres recién paridas así con el pelazo y la uña, y digo, estos estándares imposibles que nos
autoponemos, no nos autoponemos porque la sociedad tiene mucho que ver, pero que a la mayor parte de la gente que nos deja pensando que hay algo mal con nosotras, ¿no? Entonces, pues en mi caso mucho eso fue, o sea, dejar o soltar este ideal porque no me alcanza el tiempo para eso. ¿Qué otras cosas puedo soltar a lo mejor durante 10 años, como decían? Y qué otras cosas, pues, no puedo soltar, pero no lo puedo hacer yo. Entonces, tengo que delegar. Entonces, para delegar, que no puedes nomás soltarlas, porque pues si las sueltas en alguien que no sabe hacer el jale, pues no va a salir bien. Entonces, tienes que construir redes de apoyo y ahí voy. O sea, es como acércate con tu compañera, pon en el banco de favores, haz estas que llaman emotional beats for connection, estas cosas para conectar con las otras personas, que te permita construir vínculos interpersonales significativos y que esas personas se puedan convertir en turno en tu red de apoyo, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer red para poder delegar y para poder soltar estas otras cosas y darte cuenta que a lo mejor sí, si te pones y te dedicas a hacer la presentación, eres sumamente buena para hacerlo y eso es como para mí, va para mí también. Pero pues te va a tomar 5, 7, 10, 15 horas cuando a una persona que es especialista en eso le va a tomar 1 hora o menos, ¿no? Entonces, hay que soltar las cosas y hay que empezar a soltar con base en lo que así me va a acercar a mis objetivos, en lo que soy sumamente buena y que nada más yo puedo hacer. Entonces, con eso las dejo. Bueno, ¿tienes algo que agregar, Paula? Es que yo quería agradecer a Vero Parra, es compañera del doctorado, sí es la misma Vero Parra, y tengo 2 citas, ¿no? Una es una de mis entrevistadas que decía, es que quiero ser perfecta en todo, y va con lo que dice Norma, o sea, quiero ser perfecta en la casa, quiero ser perfecta con los hijos, quiero ser perfecta en el trabajo, y no me da la vida y tengo que priorizar. Entonces, pues en las prioridades, que es lo que dice Norma también, porque también a veces tenemos a quien delegar en el trabajo, pero no tenemos a quien delegar en los hijos. No siempre existe esa oportunidad que es un privilegio. Y MC, por ejemplo, ella es una directiva, alta directiva, con una red de apoyo que yo ahora le llamo brazos de apoyo, porque no es nada más a quién le dejas el hijo, es que sea de confianza, es que sea el papá, es que sea la familia, es que sea el chofer, pero no es el chofer, es alguien muy acercado a la familia. En fin, es alguien que te cobija, ¿no? De alguna manera. Entonces, MC, que tiene todo esto, como quiera me dijo, terminó sumamente agotada, sumamente cansada. O sea, no quiero, porque yo preguntaba, ¿ves la tele? Y me decía, no tengo tiempo de ver la tele. Y si veo la tele, quiero ver la chick flick más sencilla del mundo porque mi cabeza no me da para pensar en nadie más. O sea, quiero algo súper simple. Y otras me hablaban también que han aprendido en esta cuestión de priorizar con sus cursos de coaching y varias cosas. 2, que el tiempo con los hijos es tiempo de calidad, no necesariamente de cantidad, porque la exigencia es súper alta de poder estar ahí. Entonces, esta cuestión de la calidad del tiempo, de la prioridad, de los límites, de la organización y de vivir lo que alcanzamos a vivir en este momento, porque las mujeres nos drenamos por hacerlo todo y no somos más que seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfermamos, que nos pasan diferentes cosas. Entonces, tenemos que aprender, como decía hace rato Norma, y se ha manejado a priorizar qué podemos hacer el día de hoy, quién es nuestra red de apoyo real y hasta dónde podemos abarcar en este periodo de tiempo. Todo es temporal. Entonces también los niños nos agarran, o sea, nos piden muchísimo tiempo toda la vida. O sea, yo tengo adolescentes y lo siguen pidiendo, pero definitivamente me pedían más cuando tenían 2, 3 años. Entonces hay cosas que van a pasar y nosotros también ver esa perspectiva de tiempo y prioridades. Una última, antes de la última reflexión que quiero que nos vayamos con una invitación a la acción, cualquiera que ustedes decidan, pero también nos preguntan sobre si las manifestaciones culturales como el Día de la Mujer o marchas o días sin mujeres ayudan a hacer la diferencia, ¿sí? Porque todavía hay cuestionamientos sobre esto, sobre si ayudan a que la agenda avance o no. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que totalmente, totalmente ayudan a hacer la diferencia. Yo me acuerdo el año pasado cuando se acercaba el Día del Paro de Mujeres y me empezaron a consultar las empresas, oye, ¿qué has escuchado? ¿Quién se va a sumar? ¿Quién se va a subir? ¿Quién sí va a hacer paro? Es como, es que ¿cómo le hago? Es que si paro y mando todas, son 100 millones de pesos diarios, o sea, todo el día que voy a perder porque y no sé qué. Y entonces poco a poco se va haciendo la bolita de nieve y se fueron sumando muchísimas empresas. Y justo este esfuerzo es para evidenciar el valor del trabajo de las mujeres dentro del trabajo y dentro de la casa, ¿no? Que muchas cosas se toma
vaya, se da por sentado. Entonces yo creo que sí, por lo que también al movimiento feminista y de las marchas y protestas del 8 de marzo, yo también creo que tiene un impacto muy, muy grande, si bien no solo en el país, sino a nivel internacional. Y si algo les preocupa al gobierno es precisamente cómo nos vean de fuera. Entonces yo creo que eso también motiva muchísimo la acción y a empezar a abordar, pues bueno, el tema de violencia de género tan grave que se vive de una manera más intencional, ¿no? Porque de la forma en que se ha venido haciendo no ha tenido resultado. Bien. Paula. No, pues la cuestión de la intencionalidad es definitivo. Creo que claro que sí, trae el tema a la mesa. Yo empecé a hablar de feminismo a los 30 y tantos, 40 años. Las chicas hablan de feminismo y de la mujer a los 15, 16, 18 años. A mí lo que me importaría mucho es a investigar en fuentes serias, porque luego hablan de muchas cosas y se confunden en la información. Pero definitivamente es algo que se está trayendo a la mesa, y si se trae a la mesa y se conversa, pues es un diálogo que existe y que se permea, se normaliza. Entonces necesitamos normalizar el feminismo, necesitamos normalizar el acceso a la mujer, necesitamos normalizar este cambio de estereotipos que a las mismas mujeres nos cuesta. Frida y otras hablan como la misma mujer reclama a las mujeres, entonces nosotras mismas tenemos que pues abrirnos y educarnos diferente, y me encanta esta situación de traerlo a la mesa, porque pues tenemos que traer esta conversación. Exacto. Coincido, digo, yo me sumo y me doy la libertad de manifestarme a favor, justamente porque nos hace hablar de ello. No es un solo día, pero a partir de ese día donde ponemos el foco, que hay que recordar que el Día de la Mujer es el día, y pronunciado tal cual por la ONU, quien fue quien estableció el día para conmemorar, es de la lucha de la mujer por la equidad, o sea, por un asunto que todavía está en deuda, y que según el Foro Económico Mundial, pues no veremos la equidad de género hasta 99.5 años, o sea, en 100 años. No, pues no tenemos tanto tiempo, ni juntas alcanzamos todos esos. Exactamente, entonces es una realidad, y lo que podamos sumar y podamos decir, oye, ¿de qué se trata esto? La sola pregunta que la gente se pregunte de qué se trata y la oportunidad de responderlo, fabuloso. Y si las empresas nos extrañan y se empiezan a preguntar cosas, fabuloso. Se trata de preguntarnos cosas para poderlas atender de la manera adecuada. Yo te voy a decir algo, justo antes del paro de mujeres del año pasado, nosotros veníamos trabajando más o menos como con 5 clientes corporativos, y los demás eran algunos otro tipo de cámara de comercio, asociaciones y clientes más pequeños que el corporativo, pequeñas y medianas empresas. A raíz de eso, ahorita estamos trabajando con más de 20 clientes corporativos, que ellos nos hablan y nos dicen, ¿saben qué onda? Pues es que el año pasado les regalamos una flor a las mujeres el 8 de marzo y fuimos súper criticados, entonces queremos hacer algo, pero que tenga sustento y que trascienda la agenda del 8 de marzo. Entonces empiezan a dedicarse, a lo mejor a veces, pues, ¿qué te digo? Evidentemente sesgados, esfuerzos sesgados, porque puede que es cierta cosa, ¿no? Pero a mí me dijo una académica que admiro muchísimo, que seguramente la habrás leído, Paula, Iris Bonet de Harvard Kennedy School of Government, decía, es que no, a esos clientes, a esas empresas no les puedes decir que no, aunque sea a una cosa que tú sabes que de primera instancia no va a tener el impacto que buscas. Y no le puedes decir que no porque es la puerta de entrada a una transformación mayor. Entonces yo creo que indistintamente de la ¿qué te diré? De lo que haya detrás, si es genuino o no es genuino el interés, y indistintamente de si lo que quieren es una conferencia por el 8 de marzo, o si quieren un programa de empoderamiento de mujeres, o si quieren un programa de prejuicio inconsciente, lo que sea, pero creo que es muy importante que, como dicen, ya se pone el tema en la mesa de la conversación. Siendo un hecho, lo doy por tal, que ningún país prospera sin la implicación de las mujeres, justamente porque decimos, porque los países son ricos en toda su diversidad, con todas las capacidades, entonces dejar al más del 50% de la población no da, no, las cuentas. Y el auténtico cambio social se da con incorporar justamente a las mujeres de forma equitativa a todas las formas todas las tomas de decisiones,
¿con qué se quieren despedir? ¿Qué llamado a la acción dentro de los muchos? Y una vez más, sabemos que es complicado, que lleva tiempo, etcétera, pero un llamado a la acción que pudieran dejarnos, ¿cuál sería? Pues no sé, porque, o sea, yo para las mujeres, vamos a creérnosla. Muchas de mis mujeres me dicen, es que no me la creo. Es que aún mi jefe, soy directora de un área gigante y me dice, créetela, o sea, date cuenta en dónde estás parada porque no se dan cuenta y para eso pasa en todos los sectores. Hay que creérnosla como mujeres. Hagámoslo con miedo, hagámoslo juntas. O sea, no seamos un tropiezo, sino seamos una mano de ayuda entre nosotras, ¿no? O sea, como decía hace rato Norma, ¿no? Esa red, ese banco de favores, esos brazos de apoyo que yo manejo para que te cuiden a tus hijos, pues vamos a hacer esos brazos de apoyo en la organización en donde podemos crecer. Y para las empresas, por favor, voltéense a ver a ustedes mismas. ¿Qué estás haciendo tú para que tus mujeres puedan crecer en tu organización? Sin miedo, al contrario, con ganas de crecer, de ganar más dinero, de generar más resultados. ¿Qué estás haciendo tú para que tus mujeres se queden y crezcan? Porque el problema más grave es que las mujeres se van degradando, o sea, se van permeando, se van perdiendo en el camino de la organización. Y al momento de la dirección, pues ya no llegaron, o sea, llegan 8 mujeres, un 8% no es nada, pero no es que se nos fueron un día, se nos fueron yendo en el camino porque en la empresa, la cultura, todo no soportó la idea de que pudiera seguir creciendo. Entonces, como cultura tenemos mucho trabajo, pero como organización pueden hacer políticas reales para generar espacios en donde la mujer pueda crecer y más allá esperemos cuestiones de paternidad, donde también se hagan más flexibles, donde esto sea equitativo. Lagarde, Lamas, todas hablan de que solamente en un lugar equitativo donde hombres y mujeres participemos, esto va a cambiar. Entonces, no somos queremos y parimos, como dice Barcalcel, parimos hijos y tenemos esposos y demás. Seamos equipo también con los hombres, juntos podemos hacer muchas cosas. Gracias, Paola. Norma. Yo creo que romper con la inercia de cuidar de todos antes que cuidar de uno misma, romper con la inercia de ponerle la mascarilla a todo el mundo antes que a ti y aprender a ponértela a ti primero, ¿no? La mascarilla de oxígeno. Creo que eso y tener las conversaciones en la casa, ¿no? Tal vez, bueno, las decisiones que tomamos como familias, pues se tomaron en otro momento de la vida donde no estaba tan avanzada la conversación, pero eso no significa que no se puedan revisitar y que no se pueda volver a replantear. Si sabes que esto no está funcionando, no está pasando esto, me siento así, todo esto lo estoy haciendo, estoy exhausta y siento que me voy a quebrar. Entonces es momento de empezar a soltar y a lo mejor la casa no va a estar limpia, no va a estar perfecta y empezar a delegar las cosas en las otras personas que viven en la casa, ¿no? Los mismos niños, tal vez le pides que haga la cama y la va a hacer muy mal las primeras 100 veces, pero a lo mejor en la 101 ya lo empieza a hacer un poquito bien y con la conciencia de que pues estás creando hábitos y a ti te quita esa responsabilidad. Y hablar también con la pareja en el caso en el que hay, ¿verdad? En el 30% de los hogares en México no hay una pareja, pero para precisamente empezar a compartir de una manera más equitativa este trabajo. Y esa parte que hablabas del perfeccionismo también ocurre en la casa cuando el hombre se empieza a involucrar. Entonces yo creo que aquí también es mi llamado a la acción, y lo digo Juan para entenderlo yo, Pedro, tenemos que soltar las cosas y pues que se hagan como se tienen que hacer, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo y yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero porque yo pienso que la forma en que yo lo hago es la mejor. Sin embargo, si las hago yo no voy a tener tiempo para hacer quiero impactar, a ganar más dinero. Entonces hacer ese análisis hasta el final para soltar las cosas y a lo mejor con que estén cenados, no importa si cenaron pizza o nieve, aunque no va a ser todos los días, pero sí, o sea, soltar eso, ¿no? Y soltar la culpa, porque justo la culpa nos viene a ayudar a mantener nuestros vínculos afectivos y muchas veces nos sentimos culpables porque el estereotipo nos dice que estamos violando la regla que dice que somos nosotros las que tenemos que cuidar. Si alguien más está cuidando de nuestros hijos, están bien cuidados, alimentados, etcétera, no estamos violando nada, no hay motivo de sentirnos culpables. Entonces yo creo que eso recordarnos porque eso no le ayuda a nadie.
Norma, Paola, muchas gracias. Yo me sumo a la invitación que ustedes acaban de realizar, a invitar a las empresas que no deberían tener género, las empresas, incluso el femenino, a romper con sesgos. Es decir, es lo más natural de este mundo tener sesgos, pero también está en el potencial humano el preguntarnos y reconocer si lo que estamos haciendo, lo que conocemos y lo que damos por sentado y por verdad en realidad lo es. Tenemos esa capacidad de cambio, de ahondar en conciencia, etcétera. Hay muchas herramientas, Womerang está y otros tantos instrumentos que nos permiten de una manera más certera a través de método darnos cuenta si vamos o no por el camino. Las empresas tienen una responsabilidad para con la sociedad, ¿sí? Su fin es económico definitivamente, pero con una contribución social, porque no puede ser a costa de la sociedad esta ganancia económica. Entonces, preguntarse si las empresas son este escenario donde se vive de una manera justa, una manera correcta, basada en derechos humanos equitativos. Entonces, si no lo es, bueno, pues nuestra contribución no está siendo la que se espera. Muchísimas gracias al Centro Eugenio Garzazada, muchas gracias a la iniciativa Capitalismo Social. Por favor, si quieren saber más al respecto, está la página capitalismosocial.mx, suscribirse al manifiesto. Y bueno, pues esperemos que este sea una de tantas conversaciones que nos permita mantener la perspectiva de género en un capitalismo social consciente y fructífero para la sociedad en general y en igualdad de circunstancias. Entonces, gracias a quienes nos acompañaron. Cualquier cosa que no se haya resuelto en esta conversación, por favor sigan escribiendo y nos van a ayudar justamente pues a alimentar mejor a la iniciativa y saber pues hacia dónde ir. Norma, Paola y los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego.